Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 14 de marzo. Estamos siendo guiados por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula ¿Quién mató a Cristo? Y el texto que vamos a leer es Mateo 27, 27 y 31. O sea, capítulo 27, versículos 27 y 31. Y dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, aquí nos relata, ¿no?, cómo los soldados aprendieron al Señor y lo torturaron antes de llevarlo a la cruz, ¿sí? Antes de llevarlo a la tortura final que iba a devenir en su muerte, ¿sí? Y vemos un montón de crueldad alrededor de un hombre que era pacífico, que era amable, que era bondadoso y que veía por los demás, ¿no? Estaba preocupado por el bienestar de los que lo rodeaban. Entonces, ¿cómo es que una persona así recibe este trato? ¿No? ¿Quién es el responsable de que pase esto? Bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Dice: a través de los años, el pueblo judío, por lo general, ha llevado la peor parte de la culpa. La expresión asesinos de Cristo ha sido a menudo empleado como un epíteto racial por los fanáticos extraviados y traficantes de odio. El pueblo judío ha sido, ¿no?, martirizado con esto, sin duda. eh, por supuesto, no porque a nosotros nos importe demasiado el Señor, ¿no?, sino por oprimir al pueblo judío. Ahora, lamentablemente, la acusación de haber matado a Jesús con frecuencia se ha empleado para justificar todo, desde crímenes de odio hasta el holocausto contra el pueblo judío. Exactamente, ¿no? Es lo que decíamos recién. Nosotros, con tal de justificar nuestro mal accionar, nuestro odio, nuestra maldad, nuestra violencia, empleamos estas excusas, ¿no? Ellos se lo merecen por lo que le hicieron al Señor. Nos importa muy poco el Señor, pero sí justificar nuestras malas obras. Y el pueblo judío ha sufrido esto a lo largo de la historia. Ahora, ¿pero fueron los judíos de alguna manera más culpables que otros por la muerte de Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hermanos queridos, todos nosotros, los que llegamos al Señor incluso con fe, tenemos que entender que fuimos parte de esa ejecución. Fuimos parte. El pueblo judío nos representa perfectamente. Como decíamos que Judas nos representa, bueno, el pueblo judío nos representa. Los verdugos de Cristo nos representan. Son seres humanos como nosotros. Ellos están haciendo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en ese momento. ¿Sí? Cualquiera de nosotros. Porque todos nosotros nos desviamos y nos pusimos de enemigos de Dios. Está bien, ¿no? Fíjense que, como dice, después de todo, fue Poncio Pilato, el gobernador romano gentil, quien lo condenó a muerte. Y lo hizo con complicidad de Herodes Antipas, quien, a pesar de que llevaba el título de rey de los judíos, no era judío, sino más bien un idumeo, un gobernante extranjero, odiado por los judíos, cuyo trono le fue concedido por César, otro romano. Por otra parte, la crucifixión era un método de ejecución romana, autorizada y efectuada por los romanos, no por los judíos ni por las autoridades judías. Y aquí aclaro que justamente los judíos acudieron a los romanos porque ellos no podían darle muerte a una persona así, de esta forma. ¿Me explico? Sin un juicio, sin que se pruebe la culpabilidad de esa persona. El judío se alió con los romanos para hacer lo que querían hacer. Pero no fueron solo judíos. Está bien, ¿no? Los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Cristo.
tropas romanas erigieron la cruz. Una lanza romana abrió el costado de Jesús. Manos gentiles desempeñaron un papel aún más importante en el asesinato de Jesús que los mismos judíos. ¿Yo qué quiero decirte? El mundo entero estaba frente a la ejecución de Cristo Jesús y consentía con ello. Y volvemos a lo mismo. Nosotros decimos, bueno, fueron los judíos. Y muchas veces con esa excusa maltratamos a los judíos. Fueron esas personas malvadas de esa generación, ¿sí? El Señor les dijo, esta generación va a ser responsable de lo que han hecho. Y ellos mismos decidieron hacerse responsables cuando decían que la sangre de este tipo, hablando de Jesús, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nos vamos a hacer responsables de lo que estamos haciendo. Pensando, no sé, que estaban librando la batalla del Señor. Y con esa excusa, ¿no? Nosotros también nos lavamos las manos, diciendo, bueno, los culpables estaban allá. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros amamos a Dios. Pero no. Cuando vemos a los romanos actuando junto con los judíos, tenemos que ver al mundo entero representado en esta gente. Y nosotros allí. Hay un testimonio muy impactante de una mujer, ex bruja, Vilma de Sousa, que en el final, después de que ella cuenta sus prácticas y demás, ella muestra, ¿no?, cómo el Señor la rescata. Y dice que el Señor la llevó hasta este momento, ¿no? Allí, en una escena de crucifixión. Y ella, sin saber quién era la persona que estaba siendo maltratada, gritaba, ¿no?, que lo maten, ¿no? Y la verdad que el testimonio es impactante, pero sin duda refleja la verdad de la condición humana. Y es que nosotros deseábamos la muerte de Cristo. Desde el comienzo, allí en el huerto del Edén, hemos querido quitarle el trono al Señor. Cuando Satanás nos dijo, si comen del fruto van a ser como Dios, nosotros ya no queríamos un Dios, queríamos ser Dios. Y Cristo, que vino como rey y que se anunciaba como rey, era una amenaza para los planes y para las ambiciones humanas. Está bien, ¿no? Acá MacArthur dice, de hecho, el asesinato de Jesús fue una gran conspiración que implicó a Roma, Herodes, los gentiles, el Sanedrín judío y el pueblo de Israel. Grupos diversos que, aparte de este caso, raramente estaban de acuerdo en algo unos con otros. En realidad, es significativo que la crucifixión de Cristo es el único suceso histórico en el que todos los bandos trabajaron juntos para lograr un objetivo común. Esto es impresionante, ¿no? Todos eran culpables. Todos tienen la culpa entre sí. Los judíos como raza eran ni más ni menos censurables que los gentiles. Eran ni más ni menos censurables que los gentiles. O sea, la culpa es de todos. Los judíos no son peores. Los gentiles tampoco son peores. La culpa es de todos. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Todos trabajaron para cumplir el mismo objetivo. Estaban todos en acuerdo. Nunca se pusieron de acuerdo para nada más. Pero para matar a Cristo, sí. ¿Está bien? Si hay algo que tenemos en común con las personas, no importa quién ellos sean, no importa de qué raza sean, de qué religión sean, de qué orientación sexual sean, no importa de qué país sean, no importa nada, ¿sí? Es la rebelión en contra de Dios. Si hay algo que nos identifica y que tenemos en común con todos los demás, es la rebelión en contra del Señor. Esto es algo común a todos. ¿Está bien, no? El ser humano es por, ¿no?, definición rebelde al Señor. Por supuesto, Dios no lo creó así, sino que es un camino que el ser humano eligió. Y cuando apareció Cristo, la rebelión se vino al frente.
Y el odio por ese Dios que nos vino a buscar se nos vino al frente. Y uno puede decir, ¿y los discípulos, pero ellos no eran buenos? ¿Y dónde estuvieron aquí? ¿O no fue el mismo Pedro el que negó a Cristo? Y el que insultando y maldiciendo dijo, yo no lo conozco. ¿No fue Judas el que lo entregó? Hermanos, aquí no hay buenos cuando vemos la cruz. El único bueno estaba sobre la cruz y los malos lo estaban crucificando. Y esto es muy importante poder aceptarlo y poder entenderlo. Porque si nosotros entendemos quiénes somos y por qué necesitamos misericordia, vamos a ir en búsqueda de esa misericordia y vamos a mirar la cruz que antes utilizamos para ejecutar al enemigo como el lugar en el que el Señor nos puede salvar, mostrándonos a Cristo, ya no como un enemigo, sino como el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro amigo. ¿Está bien? Pero esto viene del Espíritu Santo y de la fe, porque desde lo natural, desde la mirada natural, el que está crucificado es un enemigo. Y te lo vuelvo a decir porque aunque naturalmente nosotros, o culturalmente mejor dicho, tenemos otras ideas, desde el corazón, cuando aparece, ¿no?, el Señor como el Señor, le decimos que no siempre. Cuando el Señor aparece como Señor, le decimos que no. Y ahí está la semilla del odio contra el Dios que te quiere dirigir y gobernar y que nos llevó a querer matarlo. ¿Está bien? ¿De qué estoy hablando? De que tenemos que reconocer la rebelión. ¿Qué mató a Cristo? La rebelión del ser humano, el pecado del hombre. ¿Está bien? Por supuesto, y como decíamos ayer, al servicio de los planes de Dios, al servicio de la voluntad del Padre, pero no somos inocentes. ¿Está bien, no? Y de esta manera, muchas veces también somos empujados a hacer las cosas mal, sabiendo que están mal, pero bueno, no importa, ¿no? Le metemos igual. Entonces tengo una pregunta para dejarte, y es esta. ¿Cuándo has sido tentado a cooperar con otros para hacer algo malo? ¿Alguna vez fuiste tentado a aliarte con alguno para hacer algo que no estaba bien y sabías que no estaba bien? Desde niños, ¿no? Cuando dice, vamos a tocarle el timbre a la vecina para molestar. Vamos a tirar una piedra, Yo me acuerdo en el barrio, y con esto termino, los chicos les gustaba poner esos petardos, ¿no?, los cohetes en Navidad, en los timbres de las vecinas para que revienten los timbres. Y esto es algo que sabíamos que estaba mal, por eso salíamos corriendo. Sin embargo, sentíamos una adrenalina al hacer eso fenomenal. Y es la misma adrenalina que sintieron, ¿no?, aquellos que estaban frente a la cruz matando a un inocente. Esa es la adrenalina del pecado. Y tenemos que reconocer que está en nosotros para buscar a Cristo, quien nos puede librar de ella. Amén. Bueno, seguramente nosotros mañana nos vamos a volver a encontrar. Yo te mando un saludo grande y te recomiendo que trates esto en tu tiempo con el Señor. Un abrazo.